el texto central de este mensaje de esta mañana. Estamos estudiando o teniendo mensajes acerca del Evangelio de Juan. Vamos a ver si todo lo podemos leer juntos. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan 1:29. Señor y amante Padre, nos encomendamos ahora a ti para que nos uses como instrumento y prepara a cada uno de nuestros corazones, incluyendo el mío, para recibir el mensaje de tu palabra. Te lo pedimos todo humildemente en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Bien, amados hermanos, este es el segundo mensaje del Evangelio de Juan. Es un evangelio maravilloso. Se lo recomiendo que usted se lo pueda estar leyendo durante todo este mes allí en su casa. Quizás estemos más de un mes con el mensaje, por supuesto, pero es maravilloso el Evangelio de Juan. Ahora, toda la Escritura es maravillosa, porque toda la Escritura es palabra de Dios. Ahora, digo que el Evangelio de Juan es maravilloso porque es el que con más detalle nos habla de quién es Cristo, de que es el Hijo de Dios encarnado, nos habla claramente cómo obtener la vida eterna y nos da una serie de detalles que otros no dan, pero que Juan sí lo hace. Pero toda la Escritura es maravillosa. El Evangelio de Juan hace una descripción maravillosa de Cristo. Lo presenta, entre otras verdades, entre otras, porque hay muchas más, como el Hijo de Dios, el Cordero de Dios, el Hijo del Hombre, el pan y el agua de vida, la luz del mundo, el buen pastor, la resurrección y la vida verdadera y más. Si usted se da cuenta por estos conceptos o esta descripción que da Juan, se va a dar cuenta que Juan abarca toda la personalidad de quién es Jesucristo, que no es otro que Dios. Cuando hablamos de Cristo, estamos hablando de Dios, porque Jesucristo es el Dios encarnado, es el Dios revelado. Así que allí tiene, y lo vamos a ver después. Yo tengo, por cada capítulo, Juan describe a Cristo de una forma diferente. No los pusimos todos. Deja ver si les puedo hacer las copias y se los voy a entregar para que lo tengan como un documento de estudio. Ahora vamos a ver el cumplimiento profético en la persona de Juan el Bautista. Estamos en el capítulo 1, versículo 15. Solamente hemos andado 14 versículos, si ustedes se recuerdan el mensaje anterior, y ya hemos aprendido una cantidad de cosas extraordinarias, porque el mensaje del Evangelio de Juan es grandioso como toda palabra de Dios. Dice Juan 1:15, Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: Este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Y aquí está hablando Juan el Bautista, ¿verdad? De que él era el hombre que Dios había escogido para prepararle el camino al Señor. La profecía bíblica, hermano, tiene garantía absoluta. Porque se había hablado de Juan el Bautista en el Antiguo Testamento. Sí, se había hablado. Cientos de años antes. Por lo menos unos 500 años antes se había hablado ya de la venida de Juan el Bautista. Y ahí está en Malaquías. Malaquías es el último libro del Antiguo Testamento, así que no tiene pérdida, está pegado a Mateo. La profecía bíblica tiene garantía absoluta. Dice este pasaje: He aquí yo envío mi mensajero, refiriéndose a Juan, el cual preparará el camino delante de mí. Está hablando Dios. ¿Y por qué dice que el cual preparará el camino delante de mí? Porque era la venida de su Hijo, que era como decir la venida del propio Dios, pero en esta forma encarnado. Y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis. Acuérdense que Cristo había venido primero al pueblo judío, y aquí está hablando de lo que quizás ellos no hicieron, buscar a Cristo cuando estuvo en el templo, pero no lo reconocieron como el Mesías. Y el ángel del pacto es una referencia, cada vez que usted lo vea en el Antiguo Testamento, a Dios, y en este caso es una referencia a la venida del Mesías, a quien vosotros deseáis. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. O sea, Dios lo había dicho y Dios lo iba a cumplir. Dios iba a enviar a su Hijo. Ahora, acuérdense que la palabra de Dios dice que la venida de Cristo, del Cristo encarnado, para que pudiera, vamos a ver por qué tuvo que venir, para poder cumplir la ley y nosotros poder llegar al cielo, fue preparado desde antes de la fundación del mundo. O sea, en la eternidad
ya Dios había preparado un Salvador porque sabía todo lo que iba a ocurrir. Ahora, siempre digo esto porque hay gente que quizás se lo va a decir, quizás la familia, quizás el escéptico ese que anda por ahí. Bueno, y entonces, ¿por qué Dios creó al hombre si sabía que iba a pecar? Hermano, la respuesta es muy sencilla, pero muy profunda. Por amor creó al hombre. Porque Él creó al hombre sabiendo que el hombre iba a rebelarse. Creó los ángeles sabiendo que una parte se iba a rebelar. ¿Por qué los creó? Por amor, y después Dios iba a obrar con su justicia, con su misericordia, para aquellos que permanecieron fieles, como los ángeles, las 2/3 partes, y el hombre, aquellos que le buscaran de corazón. Así que ahí está el cumplimiento profético en la persona de Juan el Bautista. Ahora, la ley y la gracia infinita de Dios. Es que el Evangelio de Juan abarca tantas cosas que es muy difícil avanzar mucho porque tiene un gran mensaje. Dice los versículos 16 y 17, hablando allí de Cristo, porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Estábamos conversando con uno de los maestros que tenemos en la escuela. Tenemos muy buenos maestros en la escuela dominical, siempre digo esto. Está el hermano Javier, está el hermano Osvaldo. Y le decía, cuando yo entregamos el material de lo que se iba a dar en la escuela dominical, yo estos mensajes no los había preparado. Pero tal parece que estoy continuando la clase del hermano Osvaldo, que es una clase bíblica, porque vamos a ver que por las obras de la ley nadie podrá ser justificado delante de Dios. Pero eso lo enseña Juan, pero es que también lo enseña el Antiguo Testamento, lo enseña el apóstol Pablo en sus epístolas. Por las obras de la ley nadie podrá ser justificado. Y fíjense lo que dice el versículo 17 de este que leímos. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, vamos a ver por qué fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Ese texto solamente, hermano, abarca toda la ley del Antiguo Testamento y toda la obra redentora de Jesucristo. Desde que vino al mundo y que fue preparado antes de la fundación del mundo. Ahora, fíjense lo que dice allí Gálatas 2:16, estuvo incluido en la lección. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Hay que creer en Jesucristo para poder traspasar esa ley a favor nuestro. Lo vamos a explicar después. Nosotros también hemos creído en Jesucristo, era el testimonio de Pablo, para ser justificados por la fe de Cristo, se repite, y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Eso está en Gálatas 2:16 y pueden leer Tito 3, 4 al 7. Van a tener el material, usted lo va a leer después. Pero hermano, nadie puede ser justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Por eso es que tuvo que venir el Mesías. Ahora bien, alguien podrá decir, entonces, ¿para qué Dios dio su ley? Entonces, ¿para qué fue dada la ley de Dios? Si nadie es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Bueno, hermano, de eso habla la Escritura. Por eso es que la Biblia hay que estudiarla, hay que escudriñarla y hay que atender al mensaje de Dios. Y cuando digo, hermano, el mensaje de Dios no es el mensaje del pastor, es el mensaje que el pastor da, pero basado en la palabra de Dios. Porque cuando usted dice el mensaje del pastor, si se le olvida la palabra, entonces mira, váyase, que entonces eso no sirve. Es el mensaje que el pastor da de la palabra de Dios. Entonces, ¿por qué entonces fue dada la ley? En primer lugar, porque la ley era buena y santa. O sea, no se le ocurra decir que la ley de Dios era mala, porque entonces Dios se equivocó al dar la ley. Ahora vamos a ver por qué Dios dio la ley y por qué no se podía cumplir. En primer lugar, porque era santa y buena. El apóstol Pablo lo enseñó. El apóstol Pablo fue el apóstol de los gentiles, pero acuérdense que el apóstol Pablo era hebreo de hebreos y era fariseo de fariseos. O sea, sabía la ley de Dios al dedillo. Toda la ley de Dios el apóstol Pablo se la sabía. ¿Qué pues diremos? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero está puesto ahí. De manera que la ley a la verdad es santa. Ahí sigue el punto suspensivo porque sigue el pasaje. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Romanos 7, 7a y 12. Ahora búsquelo. O sea, ¿por qué fue dada la ley de Dios? En primer lugar, porque era buena y santa. La ley de Dios era perfecta. No era, es perfecta. Y voy a decirles algo adelantado y después usted quédese pensando. Después vamos a ver. Si no cumplimos la ley de Dios, no entramos al cielo. ¿Qué le parece?
Ahora vamos a ver cómo podemos cumplirla. Porque Dios dio la ley precisamente para que el hombre entendiera que a través de esa ley tenía que ir al cielo. Pero vamos a ver por qué vino Jesucristo. O sea, si yo no cumplo la ley de Dios, no puedo entrar al cielo. Ahora vamos a ver que el hombre no podía cumplir la ley y por lo cual tuvo que venir Cristo. Así que, ¿para qué fue dada la ley de Dios? En primer lugar, porque era buena y santa. En segundo lugar, porque tenía varios propósitos al darla. Y eso es lo que yo quiero que usted entienda ahora cuando yo dije que si no cumplo la ley no puedo ir al cielo. Pero vamos a ver a qué me refiero. Porque vamos a ver que nadie pudo cumplir la ley. En primer lugar, los propósitos de la ley eran dar a conocer al hombre la santidad de Dios. Yo no sé si usted ha leído, yo sé que sí, el Antiguo Testamento. La ley de Dios habla de la santidad de Dios, de que Dios es un Dios santo, perfecto. Por lo tanto, para poder cumplir la ley de Dios había que ser también santo y perfecto. Y no había ninguno. No hay justo ni aun uno. No hay hombre que haga lo bueno y nunca peque. O sea, eso dice la palabra de Dios. Por eso es que ningún hombre podía cumplir la ley. Pero el propósito era dar a conocer al hombre la santidad de Dios. O sea, que el hombre entendiera quién era Dios. Lo segundo, que el hombre entendiera cuán pecador era. Por la ley se conoció el pecado. Digo, eso fue lo que Pablo escribió. Pero yo no conocía el pecado sino por la ley. Romanos 7:7. Porque el pecado decía, no adulterará. Entonces yo no se hubiera conocido de que adulterio era pecado si la ley no hubiera dicho, no adulterará. No hubiera conocido de que matar es pecado si la ley no dijera, no matarás. No hubiera podido conocer el pecado si la ley dijera, no tendrás dioses ajenos delante de mí. O sea, el practicar la idolatría. O sea, que Pablo dice que la ley, otros propósitos era que el hombre entendiera cuán pecador era. Él por la ley conoció el pecado. O sea, el pecado se conoció por la ley. Porque ¿qué pasa? Cuando usted coge la ley de Dios, usted sabe lo que es pecado o no. Déjeme decirle que la ley que nosotros, las obras que nosotros, o la ley que nosotros ya pasó, que no tenemos que preocuparnos por ella, es la ley aquella ceremonial y ritual que estaba mirando a Cristo. Acuerdas, aquellos sacrificios de corderos se sacrificaban por el pecado. Pero la ley moral de Dios no ha pasado. La ley moral de Dios continúa. Los 10 mandamientos continúan, con excepción del sábado, en el sentido de que el sábado tiene que ver con Israel, el domingo tiene que ver con la iglesia, pero es el mismo día del Señor, porque el propósito era que el hombre entendiera que tenía que dedicar un día a Dios. Ahora bien, usted dirá, no, pastor, eso no está bien, porque algunos van a argumentarle, no, hay que guardar el sábado. Déjeme decirle, si usted va al Nuevo Testamento, fíjese, después que Cristo resucitó, la iglesia se reunía el primer día de la semana, pero el primer día de la semana no es el lunes, es el domingo. El séptimo día es sábado. Ahora bien, si Cristo hubiera querido, por decirlo de alguna forma, santificar el sábado para todo el mundo, no hubiera resucitado un domingo, hubiera resucitado un sábado. Pero resucitó un domingo. El domingo tiene que ver con la iglesia, el sábado tiene que ver con la ley y con el pueblo judío. Identifica al pueblo judío, pero nosotros no tenemos obligación de guardarlo. Pero tenemos que entender que tenía varios propósitos: dar a conocer al hombre la santidad de Dios, que el hombre entendiera cuán pecador era, que era imposible para el hombre cumplir toda la ley. Si usted se recuerda cuando el Evangelio, cuando estudiamos el Sermón del Monte, en Mateo 5, ¿qué es lo que tuvo que hacer Cristo? Dice Mateo 5, 17 y 18, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas, no he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. O sea, era imposible para el hombre cumplir toda la ley, pero Cristo vino a cumplirla toda. Porque el problema era que para poder cumplir la ley había que ser perfecto. Y el hombre no es perfecto. Somos todos pecadores. Por eso es que Cristo cumplió la ley por nosotros. Pero ¿por qué Cristo cumplió la ley? ¿Usted no se ha preguntado eso? Porque la ley era buena. Era una exigencia de Dios. Y Dios no se puede contradecir. O sea, Dios el Padre no estaba en contradicción con el Hijo que se encarnó, o sea, el Dios manifestado en carne, ni con la obra del Espíritu Santo. El problema es que había que cumplir la ley. Ahora,
Como nadie la podía cumplir, hacía falta que viniera alguien que la cumpliera por nosotros. Y ahí es donde está la otra parte. El otro propósito de la ley era la necesidad de un Mesías que pudiera cumplirla toda. Y entonces dice allí Gálatas 3:24, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Gálatas 3:24. Así que la ley ha sido nuestro ayo. Yo quise añadir esto, lo añadí creo que ayer. Ayo viene de una palabra griega que denota a un esclavo cuyo deber era cuidar a un niño hasta que llegara a la edad adulta. La ley fue nuestro ayo, el cual a medida que nos mostraba nuestros pecados, cumplía la función de conducirnos a Cristo. O sea, la ley fue la guía para conducirnos a Cristo. Ustedes saben que en la ley estaba establecido que se sacrificara un cordero. Acuérdense que el texto clave, que es el centro del mensaje, es Juan dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cuando en la ley se establecía lo del cordero, tenía que ser un cordero de un año, o sea, en su completo desarrollo ya terminado, pero joven. No podía tener defecto, tenía que estar saludable. No podía tener una pierna partida, no podía tener una rascadura, no podía tener ninguna enfermedad. Tenía que ser un cordero perfecto. Y los judíos eran muy meticulosos en esto. Qué triste es que no entendieron que el cordero perfecto al que estaba mirando estos corderos era Cristo, el cordero perfecto que fue inmolado en la cruz. Pero el cordero tenía que ser perfecto. Ahora, ¿quién fue el único perfecto, justo y puro santo que vino a esta tierra? Cristo. ¿Ha habido algún hombre en la tierra que no haya cometido pecado? Solo Cristo. ¿Por qué? Porque fue verdadero hombre, pero sin dejar de ser verdadero. El único que no hubo engaño ni pecado en su boca. ¿Se acuerdan lo que hablábamos el domingo pasado de Juan el Bautista? Dice que entre los nacidos de mujer no hubo otro más grande que Juan el Bautista. Ni lo hubo antes ni lo habrá después. Pero Juan el Bautista cometió pecado. Él tampoco podía cumplir la ley. La ley no la pudo cumplir ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob, ni los profetas, ni Moisés, ni Daniel, ni Josué. Ninguno pudo cumplir la ley. Por eso es que hacía falta que viniera uno que cumpliera la ley por nosotros. Y entonces, él fue, la ley, dice Pablo, que era nuestro ayo, o sea, nuestra guía para entender que hacía la falta la fe en un Mesías. Porque el pueblo judío, muchos sí lo entendieron, otros no, la mayoría no lo entendió, que el cordero que se sacrificaba estaba mirando al Mesías. Porque el Mesías se está predicando desde que el hombre pecó. Desde Génesis 3:15, ahí está el Mesías. Y por todo el Antiguo Testamento se hablaba del Mesías. ¿Y quién es el Mesías? Cristo. La ley era buena, pero no se podía cumplir. Pero hacía falta alguien que la cumpliera para poder ir al cielo. Porque si no era cumplida, voy a ver si lo puedo decir así. La ley era el requisito que Dios establecía para poder ir al cielo. Véalo así. ¿Qué pasaba? Que nadie podía cumplir todos los requisitos completos. Porque Santiago dice, si cumplimos toda la ley y infringimos en un punto, somos culpables. O sea, la ley no solamente eran los 10 mandamientos. Se calcula que la ley tenía unos 600 mandamientos. Léase Levítico y después cuéntenos. Pero tenía unos... Si usted cumplía 599 y le faltaba uno, era culpable. ¿Quién podía cumplir? Nadie. Pero la ley era el requisito que Dios exigía para que la gente pudiera ir al cielo. Ahora, como no había nadie que la pudiera cumplir y Dios lo sabía, por eso Dios estaba dando el mensaje de que hacía falta un Mesías. Y ese Mesías, ese mensaje se le estuvo dando al pueblo judío por más de 4000 años. Pero el pueblo judío no lo entendió. Pero la ley tenía que ser cumplida, pero Cristo la cumplió por nosotros. Ahora bien, antes de Cristo la justificación y salvación era por la fe. O sea, ¿cómo se salvaba la gente antes de que Cristo viniera? Bueno, por la fe, no por las obras. Dice allí, puede leer los otros versículos que están puestos, pero ¿qué dice allí Romanos 4:3? Pero ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. La fe le fue contada por justicia. Pero era que la justicia no se podía cumplir si no se guardaba la ley o si no se cumplía la ley. Pero la fe de Abraham le justificó el cumplimiento de la ley. No sé si me estoy explicando. O sea, la fe en el Mesías le daba a él
la capacidad delante de Dios de que había cumplido la ley. Por la fe. Por la fe fue llamado, punto. Pero Abraham no pudo cumplir la ley. No había nadie que pudiera cumplir la ley. Pero fue el ayo, la guía para llevarnos a Cristo. Demostraba la santidad de Dios, demostraba el gran pecado del hombre y la necesidad de un Mesías que cumpliera toda la ley por nosotros. Ahora, el fundamento para la justificación y salvación es el sacrificio expiatorio de Cristo. Si usted va a Génesis 3:15, en Génesis 3:15 dice que de la simiente de la mujer, destruirá a la simiente de la serpiente, esta te herirá en el calcañar, tú le herirás en la cabeza, o esta te herirá en la cabeza y tú en el calcañar, refiriéndose de que la simiente de la mujer iría en la cabeza a Satanás. Y entonces en el versículo 21, ¿se acuerdan que Adán y Eva, ¿cómo andaban antes de pecar? Desnudos. No había venta de ropas, no había tiendas, no había mall. Y entonces lo primero, cuando ellos pecaron, lo primero que vieron era que estaban desnudos y se escondieron, ¿no se acuerdan? Lo primero que entró al mundo como consecuencia del pecado fue el temor y el miedo. Se escondieron de Dios. Todos los días hablaban con Dios, tenían una gran bendición. Y entonces Dios los vistió con túnicas de pieles. Allí está en la Escritura. Pero para vestirlos con túnicas de pieles tuvo que supuestamente matar un cordero. Matar un animal. Y yo estoy seguro que casi seguro fue un cordero. Porque ese cordero estaba hablando del mensaje de que tenía que morir a alguien para poder dar vida eterna. Por eso es que en los sacrificios de los judíos, lo que se ofrecía tenía que morir. Los corderos tenían que morir, se sacrificaban. Pero estaban mirando a Cristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Yo no sé si ustedes han visto o han tenido la oportunidad de ver matar un cordero. ¿Verdad? Eso es lo más. Yo una vez, mi papá fue allá, mi papá vivía en uno de los primeros viajes que dio a Cuba. Yo pude conseguir, gracias a Dios, un carnero, un carnero era, pero son familias de los ¿cómo se llama? De los corderos. No era un chivo, era un tipo de un carnero. Y yo me recuerdo que le dije a un hermano de la iglesia, mira, yo no lo voy a matar, yo no puedo matar, no me sentía capaz de matar. Entonces había un hermano de la iglesia que por cierto trabajaba en un matadero, ¿no? Pero un matadero de reses, un matadero de gente, era creyente, era como se llama, diácono de la iglesia. Hermano, yo estuve en el patio, él lo colgó, lo degolló y no echó un quejido. Es como que usted cortara algo, una soga ya, No quejido como un animal que usted mata y chilla, no. El cordero no. Ahora, no han leído ese pasaje, como cordero fue llevado al matadero, lo vamos a ver después. Delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Cristo no se quejó. Cristo murió como un cordero porque era el cordero inmolado. Así que el fundamento para la justificación y salvación es el sacrificio expiatorio de Cristo. Sin el sacrificio de Cristo, nosotros no tenemos la posibilidad de ir al cielo. Dice allí este pasaje que está en Romanos 3, 21 y 22. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. La justicia de Dios por medio de la fe en Cristo. O sea, yo puedo obtener la justificación de Dios por medio de la fe en Cristo. Para todos los que creen en Cristo, para todos, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Ahora, dice el versículo 25, que yo puse ahí para leerlo, de Romanos 3, dice el versículo 25 lo siguiente. Dice, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su gracia a causa de haber pasado por alto su paciencia los pecados pasados. A quien puso como propiciación. Él fue propicio al pecador para proveerle la forma de a través de la fe cumplir la ley de Dios. Punto. Porque cuando Cristo cumplió la ley de Dios, satisfizo los requisitos que Dios pedía. Ahora bien, cuando yo creo en Jesucristo, traspaso ese cumplimiento de la ley de Cristo a mi favor. ¿Me explico? Entonces por eso les dije que no se puede ir al cielo sin cumplir la ley de Dios, pero la ley de Dios a través de la fe. Porque ¿qué hizo Dios por su amor? Envió a su Hijo, que era el Cordero perfecto, que no cometió pecado, para que cumpliera la ley, y a través de la fe en Cristo yo traspaso la ley a favor mío. Entonces la ley de Dios yo la cumplí, pero a través de Cristo, no porque yo podía. Por eso por las obras de la ley nadie puede ser salvo.
Y entonces vienen las obras de la fe, que es muy diferente. Por ejemplo, dice Santiago que si yo tengo fe y no tengo obra, mi fe es muerta. O sea, si yo digo que creo en Cristo y yo soy un adúltero, soy un fornicario, soy un mal hablado, soy un engañador, soy un estafador, mi fe es muerta. Esa fe me va a mandar para el infierno. Porque mi fe tiene que producir obras, pero no obras para yo obtener la salvación. Unas obras como fruto de mi fe en Dios, que son unas obras, por decirlo de alguna forma, de agradecimiento a Dios. Señor, tú has cambiado mi vida, has cambiado mi mente, y entonces ahora yo te ofrezco mi vida, como decía Pablo en Romanos 12, por eso Pablo escribió Romanos 12, presentando vuestros cuerpos en sacrificio vivo, cada día a Dios, porque los sacrificios que se hacían antes, la víctima moría, pero ahora Dios quiere un sacrificio vivo, o sea, diariamente vivir para Cristo, vivir como Cristo. Mira, hermano, les voy a decir algo que yo oí una vez y no está lejos de la realidad. Es más fácil morir por Cristo que vivir por Cristo, porque hay muchos creyentes que han muerto por Cristo a través de la historia. Ahora, por ejemplo, eso se ha dado en Colombia, en otros países. Entran a un lugar y viene un tipo de eso loco y mata a 10 o 12, mata al pastor, pero ya usted murió, fue al cielo. Ahora, vivir por Cristo es vivir cada día, vivir cada hora, vivir cada momento, cada circunstancia, 1 año, 2 años, 10 años, 20 años, 30 años, 40 años, 50 años, 70 años, 73 que tengo yo, el que tenga 80, que tenga 90. Vivir es vivir diario, entonces la cosa es diferente. O sea, yo no puedo vivir por Cristo el domingo y el lunes a lo que se dé. No, eso no obra así. Yo tengo que vivir por Cristo, o como Cristo quiere, el domingo y el lunes en el trabajo. O el lunes cuando me llama el jefe para echarme una descarga, no sé por qué. Un ejemplo estoy poniendo mal. O el martes cuando me tropecé con alguien que me hizo la vida un yogur. Ahí tengo que vivir por Cristo. ¿Cómo le voy a contestar? ¿Cómo voy a orar? Entonces vivir por Cristo es más difícil, pero es fácil con la ayuda del Espíritu Santo, porque no estamos solos. ¿Quién es el que nos ayuda a vivir la vida cristiana? El Espíritu Santo, que mora en nosotros y está con nosotros. Eso está en el Evangelio de Juan. Después lo vamos a dar. Así que somos justificados por la fe en Cristo, por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. O sea, Él tuvo que dar su sangre en la cruz del Calvario. Por eso Cristo tuvo que morir en la cruz del Calvario. Porque hacía falta un cordero perfecto que pagara por el pecado de todos, judíos y gentiles. Y ese único cordero perfecto que tenía que ser humano fue Cristo. Pero Cristo resucitó de los muertos y está sentado a la diestra de Dios y intercede por nosotros. Por eso ahora cuando usted lea que Juan decía, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, usted puede decir, Señor, gracias porque tú enviaste a tu Hijo para que pagara el precio por mi pecado, hiciera el sacrificio y cumpliera la ley por mí. Porque por las obras de la ley no podemos ser salvos. Por una sencilla razón, no podemos guardarla, no podemos cumplirla. Es por fe. Es como se decía en la clase, la salvación, la vida eterna es un regalo de Dios gratuitamente que se recibe por la fe en Cristo. Vamos a suponer que ahora yo tengo aquí abajo, bueno, aquí no hay nada, pero bueno, vamos a suponer que yo tengo aquí abajo 40 regalos para cada uno de ustedes. Y yo se los voy a dar, pero ahora voy a dar el regalo resto, yo no lo quiero. ¿Qué voy a hacer? No puedo hacer nada. Lo tengo que volver para acá. Ahora entonces voy a donde está Ana, regalo, no lo quiere. Pues lo tengo que poner para acá. El regalo para recibirlo, yo tengo que tomarlo. Es una acción. No se hablaba en la escuela dominical de que la fe es una acción. O sea, ¿yo cómo recibo el regalo de la vida eterna? Por la fe en Cristo. Es la única forma que tengo de recibirlo. Porque el regalo de Dios es para todos, pero unos lo reciben y otros no. Igual que usted recibe regalos, ojalá que a usted no le pase, porque el creyente tiene que ser humilde, pero hay regalos que nos hacen ciertas personas que nosotros no quisiéramos tomar. No estoy hablando de regalos malos, sino por la actitud de la persona. Hermano, tenemos que ser humildes y recibirlo y entonces decirle, bueno, Señor, permite que Él pueda entender que yo le amo, y aunque no pensemos lo mismo. Pero la gracia, la salvación es un regalo de Dios que se acepta por la fe en Cristo. Ahora, la gracia produce santidad de vida y buenas obras como frutos de la salvación. Eso es lo que enseña la Escritura. Porque si usted lo deja ahí, entonces, hermano, entonces sí, soy salvo por la fe y ya, ¿no? Sí. Se decía en la escuela dominical, y digo porque es que viene todo a colación, hay una doctrina
que fíjense cómo el diablo obra. Hay una doctrina que dice el salvo siempre es salvo. Eso es una doctrina bíblica. Pero el que enseña el salvo siempre es salvo, dice el salvo siempre es salvo y vive como te dé la gana. Ah, no me digas. Entonces, como yo soy salvo, yo hago lo que me dé la gana. No, estás equivocado. Si soy salvo, voy a vivir como Dios quiere que yo viva. Porque si no, no soy salvo. Amén. Aunque yo diga que soy el salvo siempre es salvo. Ahora, es una doctrina bíblica que el salvo siempre es salvo. Sí, el salvo, el que recibe a Cristo verdaderamente, se tiene vida eterna y nadie se la puede quitar. Amén. Pero tiene que vivir como un redimido. Amén. Pero esos que enseñan salvo siempre es salvo es... Tú eres salvo y vive lo que tú quieras, no importa. Tú puedes adulterar, tú puedes tener 3 amantes, tú puedes robar, tú puedes engañar, no importa, eres salvo. No, hermano, eso no cuadra. No cuadra con la enseñanza de la palabra. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, lo repite la Biblia, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. O sea, que la gracia produce santidad de vida y obras como frutos de la salvación. O sea, si yo no tengo frutos de la salvación, hermano, tan sencillo como esto, no soy salvo. Yo aquí les puedo decir lo que yo quiera, pero mi vida tiene que respaldar mi fe. O sea, yo tengo que amar a Dios, amarlo. Yo tengo que obedecer a Dios, obedecerlo. Yo tengo que ser fiel a Dios donde quiera que yo esté. Pero no es porque yo se lo diga, es porque yo lo haga. O sea, mi vida tiene que ser un mensaje viviente. ¿Se acuerdan que Pablo escribió, creo que no sé si fue a la iglesia de Filipos o una de las iglesias, ustedes son como cartas vivientes? O sea, yo soy un mensaje viviente de Cristo si vivo como Cristo. ¿Qué dice Juan? El que dice que está en Cristo debe andar como él anduvo. O sea, yo tengo que andar como Cristo anduvo. ¿Es posible? Sí, con la ayuda del Espíritu Santo. Que no voy a tener la perfección completa aquí, ok. Pero tengo que tratar por cada día ser más perfecto. Como decía Pablo, no es que lo haya alcanzado ya, pero dejando lo que queda atrás, metiendo lo que está delante, a ver si alcanzo la meta, el premio supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. O sea, yo tengo, por decirlo de esta forma, yo tengo cada día que tratar de vivir más santo. Cada día tengo que mejorar mis pensamientos. Por un momento ahora, usted en su mente anote cuántos pensamientos usted malo tuvo hoy, desde que se levantó hasta ahora. No me lo diga, no me lo tiene que decir, a mí no. Tenemos pensamientos malos. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Señor, renueva mi mente cada día. Pablo hablaba a los corintios que tenemos que tener la mente de Cristo. Pero yo no puedo tener la mente de Cristo si no leo la Escritura todos los días y oro. Imagínense que yo quiera tener la mente de Cristo viendo un libro de pornografía o un libro de cosas corruptas y oscuras. No voy a tener ninguna mente de Cristo. La mente de Cristo la obtengo por mi comunión con Él. ¿Y cómo voy a tener comunión con Cristo? A través de la lectura de su palabra y de la oración. Señor, ayúdame a cada día ser mejor. La humildad de Juan el Bautista debe ser un ejemplo a seguir. Juan 1:27 dice allí, Juan 1:27, este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, al cual yo no soy digno de desatar la correa de su calzado. La humildad debe ser una característica del cristiano. Allí tienen ciertos pasajes, pero quiero leer el de Efesios 4:1 y 2. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros, en amor. Efesios 4:1 y 2. Ahora, yo digo, yo soy cristiano, pero no soporto a fulano. No, se me cae a mí mal. No lo tolero y no lo voy a perdonar. Dice que tenemos que andar como es digno de la vocación que fuimos llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportando con paciencia los unos a los otros en amor. Tenemos que amarnos, hermano. Tenemos diferentes caracteres, diferentes situaciones, somos de diferentes nacionalidades. El amor de Cristo nos tiene que unir. Tengo que amar. El amor tiene que vencer el odio. Porque vivimos en la cultura del odio. Vivimos en un mundo de odio. Y por eso el mundo está de mal en peor. El pueblo cristiano tiene que hacer la diferencia. Tenemos que demostrar amor. Aún a aquellos nuestros enemigos. Digo, eso es lo que está enseñado en el Sermón del Monte. Amad a vuestros enemigos. ¿O qué? Dios dijo mentira. Tengo que amar a mi enemigo. Pero no amarlo de la boca para afuera. Señor, ayúdame a amarlo. Por lo menos a no orar que lo elimine, sino que lo ilumine para que te conozca. ¿Me explico? O sea, no puedo dejar que el odio
como dice el apóstol Pablo, cree raíces de amargura. No puedo permitir eso. El odio consume. Por eso el mundo está consumido por el odio. ¿No se han dado cuenta? El amor es todo lo contrario. El amor produce paz, armonía, comprensión, mansedumbre, humildad, el podernos soportar, el podernos sobrellevar. Por eso cuando usted, los que se han casado por la iglesia o los que han leído la palabra, dice que el amor de Dios perdura por siempre. El amor nunca deja de ser, todo lo sufre, todo lo soporta, todo lo espera. ¿Por qué? Porque es el amor de Dios en el matrimonio. Cuando el amor de Dios está, usted va a poder hacer eso. Así que el amor tiene que estar. Cristo es el Cordero de Dios que dio su vida por nosotros. Juan 1, 29 y 30. Ya con eso terminamos. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios. Ahora podemos entender por qué decía el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El que pagó a Dios, hizo la ofrenda completa y cumplió la ley por mí. Este es aquel de quien yo dije: después de mí viene uno, un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Un fiel cumplimiento profético. Angustiado era, afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero. ¿No han visto esa descripción que se da allí en la crucifixión? Y como oveja delante de sus trasquiladores se enmudeció y no abrió su boca. Isaías 53:7. Imagínense ese cuadro. El Hijo de Dios, el Dios hecho hombre perfecto, que no hubo engaño, murió y sufrió por nosotros. Por su amor sufrió por nosotros, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Isaías 53:3. El profeta Isaías se llama el profeta mesiánico, el que más en detalle habló de la venida del Mesías y más detalles dio. Cristo pagó por nuestros pecados, pasados, presentes y futuros. Esto no es, como se decía en la clase, una licencia para pecar. Pero Cristo pagó por mis pecados pasados, presentes y futuros. Porque saben que hay hermanos que tienen poco conocimiento, si cuando el Señor venga, yo estoy pecando, me quedo. O me voy al infierno. No, hermano, eso no funciona así. Cristo pagó por tus pecados, pasados, presentes y futuros. Claro, esta es mi forma de ver. Yo creo que cuando el Señor venga, por su iglesia, nos llama a su presencia, Él nos va a permitir que estemos en algún pecado, aunque todos los días cometemos pecado. Pero Cristo pagó por mis pecados pasados, presentes y futuros. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros, el tuyo y el mío. Así que en la cruz Cristo pagó por todos nuestros pecados. Qué amor el de Dios, ¿verdad? Qué bueno saber que la ley no la podíamos cumplir, era imposible para el hombre cumplir la ley. Somos salvos por gracia, pero Cristo cumplió la ley por mí. Y ahora yo por la fe en Él traspaso esa ley de Dios a mí, y entonces estoy justificado delante de Dios. ¿No dice Romanos 5:1, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios? Lo único que nos justifica delante de Dios es que su ley sea cumplida. Y la ley fue nuestro ayo. Por las obras de la ley, el hombre pudo entender que no podía ser salvo. Tenía que ser por la fe en aquel Mesías que un día vendría y que sería el Cordero perfecto que se entregaría por ti y por mí, y que murió en la cruz como un cordero, como un verdadero cordero. Vamos a orar. Señor y amante Padre, te damos gracias por tu amor infinito. Te damos gracias, Señor, por que tu Hijo Jesucristo vino al mundo como aquel cordero perfecto para hacer el sacrificio de una vez y para siempre y poder cumplir toda la ley. Gracias porque por la fe en Cristo esa ley es traspasada a nosotros, y nosotros ahora somos justificados delante de ti. No por las obras que podamos hacer, sino por la obra redentora de Jesucristo. Pero que una vez que hemos obtenido esa salvación, tenemos que tener frutos dignos de arrepentimiento, frutos del Espíritu, que demuestren que nuestra fe es verdadera. Ayúdanos, Señor, para vivir como hijos tuyos, para que nos amemos, para que nos perdonemos, para que nos sobrellevemos, para que oremos por aquellos que no te conocen. Que podamos orar también aún por nuestros enemigos, para que ellos también puedan llegar a conocerte. Permite que este mensaje pueda llegar a aquellos que no te conocen a través
de Facebook, a través de YouTube, y que puedan entender que Dios les ama y que Dios desea lo mejor, pero que tienen que hacer una decisión por Jesucristo. Perdona, Señor, nuestros pecados. Te lo pedimos todos humildemente en el nombre de tu Hijo amado, Jesucristo.